Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Pueden tomar asiento. Gracias. Hay personas de la prensa que me preguntan a mí por el futuro y es tan difícil contestarle porque todo va en un proceso de tiempo, pero sabemos el final de la película y eso nos da paz para reposar, para vivir vidas saludables, porque no nos preocupamos por el futuro. Más bien entendemos que Papá Dios es el que lleva esto y hay que dejarse llevar por Él. Si fuera por mí, yo personalmente quisiera resolver esto en 2 años más. Pero yo pienso, a veces yo pienso en voz alta porque yo presiento las cosas, ¿no? No las conozco, a veces a mí me preguntan, ¿y qué usted sabe de esto? Y yo digo, pues yo no sé, porque no se me ha dicho. Pero yo estoy seguro que el que vive dentro de mí, él las sabe todita. Pero si no me las comunica a mí, entonces yo juego un papel de ignorante en el momento, cuando me hacen una pregunta que desconozco. Pero a veces pienso que por causa de la persecución y las cosas que vemos sucediendo mundialmente, a veces pienso y como que uno tiende a poner fechas, ¿no? A decir, quizá en el 2010, 2011, 12, por ahí, como que, aunque los años ahora van así, qué rápido pasan los años. Y cuando uno está en gracia, ¿usted ha notado que en gracia pasa el tiempo en una forma veloz, rápida? ¿No es así? Pero si hace poco cambiamos al 2000, eso va muy rápido, ya van 6 meses del año. Y cuando venga la recompensa nuestra va a ser maravillosa. Yo quisiera compartir con ustedes cómo fue que yo, en el rol que yo juego como Jesucristo hombre, cómo yo comencé a darme cuenta del misterio de la iniquidad. ¿Dónde estaba la maldad? Hablando en medio de las religiones. No hablando de la política, aunque está envuelta la política, y ni la vida social de los pueblos, aunque está envuelta también. Pero ¿cómo fue que yo comencé a darme cuenta? Porque al principio yo lo que hacía era disfrutando que fui un predestinado, un escogido, un bendecido, que el diablo fue destruido. Y yo veía tanta maravilla que imagínate, yo lo estaba disfrutando solo porque no estaban ustedes. Y al principio, en mi desconocimiento, pues yo pensaba que era para mí, porque yo se lo decía a los demás y nadie creía. Al hermano mío yo se lo compartí y me dijo, bueno, una vez vino con el pastor de él a sacarme demonios, porque yo estaba hablando y que medio raro. Entonces, pues yo lo estaba disfrutando yo y tenía, después de ese alumbramiento que tuve, tenía que estar leyendo la Biblia de nuevo, porque lo que había leído antes era la letra, no el espíritu de eso que yo leía. Entonces cuando lo leía no podía leer más de 2 versos, dice, pero porque le veía la vida de cada verso. Pero una vez comencé a leer a Gálatas capítulo 1, verso 18. Gálatas 1, 18, ahí yo aprendí muchas cosas. Vamos a leerlo en la pizarra. Dice, después pasados 3 años, ya usted se tiene que detener. Dice, ¿qué importa? ¿Qué significa 3 años? Pues que 3 años de conversión. O sea, después que él entiende lo que le sucede a Pablo, que usted sabe que él perseguía a los cristianos y los obligaba a blasfemar y si es posible matarlo. Él fue el culpable de la muerte de Esteban. Pero al tener esa conversión, él no subió a Jerusalén tampoco. Él se quedó con su conversión experimentándola. Pero pasan 3 años y después de 3 años de lo que él ha experimentado y que está seguro que es así y que el Señor se le aparecía y le hablaba y le daba instrucciones. Entonces pasan 3 años y entonces él sube ¿a dónde? ¿A dónde subió? Quiere decir que él no había estado en Jerusalén por 3 años.
pero él ahora sube porque él ha oído ya de los apóstoles. Y él fue a ver, miren a quién fue a ver, para ver a quién. Para ver a Pedro. Y ya Pedro estaba montado ya con los demás apóstoles, quitándole las propiedades a la gente, las vendían, ponían todas las ganancias a sus pies. Pedro siempre decía, acuérdense de los pobres, y por eso le daban mucho dinero. Pero que él no se acordaba nada. Nunca hay nada revelado que él ayudó a los pobres. Entonces, dice, y permanecí con él 15 días. Ahí fue que la cabeza mía comenzó a dar vuelta. 15 días con Pedro, sin radio, sin televisión, sin el ruido de hoy que hay hoy para entretenerte en tantas cosas. No había fútbol, balompié, no había deportes desarrollados como ahora hay. No había boxeo, no había pelota, no había... Y 15 días viendo a Pedro. Y Pedro era un individuo que se había ganado cierta fama porque él sanaba a los enfermos. Con la sombra de él se sanaban los enfermos. Y él utilizaba eso para ganar, para influenciar a las vidas. Pero el que sube a verlo ahora es Pedro. Y dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Quiere decir que el Señor Jesús tuvo un hermano, hijo de María también. Y usted sabe que la Iglesia Católica dice que ella no tuvo ningún otro hijo. Pero él identifica ahí a Jacobo, el hermano del Señor. Y no hermano como a veces tú y yo nos llamamos, oye hermano, ¿cómo estás? No, el hermano del Señor, pariente de él. Y yo no sé por qué él tiene que poner ahí, en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Ahora, yo me imagino que en esos 15 días Pablo llevaba un mensaje para Pedro. Y me imagino que Pedro también quería escuchar qué te ha pasado, qué tú has experimentado. Y me imagino que Pablo le dijo, bueno, mira, yo entiendo, Pedro, que Satanás fue destruido, que el diablo ya no existe. Eso me lo dijo el resucitado que se me apareció. Ya él no existe. Dice, pero ¿cómo que el diablo fue destruido? Sí, Satanás no existe. Él existió, pero cuando Cristo murió, perdió toda la existencia ese mundo espiritual. Estoy seguro que Pablo le hizo énfasis en estas verdades. También quizá le dijo, mira, Pedro, hay otra cosa que debes entender, porque si yo subí a verte aquí es porque el Señor me indicó que venga a verte. Mira, hay dos evangelios, el de la circuncisión, el tuyo, el que tú predicas, es judío, mezclado con la experiencia que tú has tenido con Jesús de Nazaret. Ahora, ese evangelio, Pedro, yo quiero decirte que caducó. Ya tú no estás supuesto a hablar ese evangelio. Ahora comienza uno nuevo y él me lo reveló a mí. Y entonces ahí Pablo comenzó a explicarle, mira Pedro, yo sé que esto es difícil, pero después de la cruz, el evangelio que ustedes predican no tiene sentido porque el pacto cambió. Ahora el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya no hay que estar orando como ustedes oraban, espíritu ven, ya está. Yo me imagino que le dijo también, oye Pedro, yo los escucho a ustedes cuando están, he visto en estos 15 días que tú le dices Dios te bendiga, Jacobo. Eso tú no puedes hacerlo.
Y yo me imagino que Pedro dice, tú me vienes a corregir a mí. Mira, yo fui el que anduve con él. Yo vi los milagros. Es más, yo caminé por encima del agua. Y dice, no estamos hablando de caminar por encima del agua ni de señales. Estamos hablando del nuevo pacto. Predicado por la ley, predicado por los profetas, por Jeremías, por Isaías. O sea, esto no es nada nuevo, Pedro. Porque en esos 15 días, allí se hablaron cosas de la verdad del Evangelio. Lo que podía suceder era que si Pedro era un escogido, que entendemos ahora que Pedro no es un escogido, que él es un hijo de perdición. ¿Y por qué eran malos? Porque papá los escogió malos. Los escogió para que desobedecieran. Él es el que tiene todo controlado. La película va como él quiere. Él no tiene consejero, él no se reúne así con una junta para decir, ¿qué tú piensas de esto? Vamos a hacer este plan. No, el plan ya está trazado. Y yo he venido a desmantelar ese negocio. Y no es que he venido a tratar, sino que he venido a lograr. Porque ya el tiempo pasó. Ya los 2000 años de engaño tomaron lugar y el daño es muy notable en todas las naciones. La razón de la pobreza es esa. Entonces quiere decir que hay mucho trabajo que hacer y eso es responsabilidad tuya y mía. Perdóname. Y fácil de lograr. Nadie aquí va a trabajar mucho, incluyéndome a mí. Yo no voy a trabajar mucho en esto. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que tengo que hacer. Hablar, enseñar. Y tú lo que tienes que hacer es recibir y pasarlo. Como dicen los americanos, pásalo. Y lo pasas allá y lo pasas allá. Y la misma palabra, no tú ni yo, porque es haciendo Él en nosotros. Y entonces, ahora tenemos que ser fieles en eso. Pasar la palabra sin miedo a la persecución. Mire, y la persecución ha apretado. La persecución es fuerte. Pero que cuando está la verdad por el medio, uno lo hace con cariño, pero sea madre, padre, mira, lo siento por ahora, pero papá Dios es primero. Y Él se encargará de hacer hasta que tú despiertes. Entonces, ¿qué muchas cosas discutieron en esos 15 días? Oye, yo creo que un congreso de 15 días uno puede aprender mucho, ¿verdad? 15 días. Tremendo. Yo creo que ahí Pedro sufrió, se puso rojo, se enfureció, se puso bravo. ¿Qué mucho habrá pasado? Ahora, hay algo que yo creo que le dolió más, y es Colosenses 1:20. Vamos a buscar a Colosenses 1:20. Y por medio de Él, vamos a actuar ahora. Pedro, yo Pablo te digo que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra donde tú estás ahora, Pedro, como las que están donde en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Tú sabes lo que le dijo ahí? Pedro, ¿por qué cuando tú hablas del cielo miras hacia arriba? Si ya Él reconcilió el cielo y la tierra. ¿Tú sabes por qué? Si se reconcilió es porque antes eran una unidad, el cielo y la tierra. El pecado trajo una desunidad. Pero al Cristo morir, reconcilió, unió. ¿Y qué es lo que tú estás tratando de decir, Pablo? Dice, bueno, pues que el asunto, la fiesta es aquí en la tierra. O sea que el infierno no está por allí cerquita del cielo, en la parte sur, y el cielo en la parte norte. El infierno
Es un periódico de ayer, Pedro. El infierno era el crematorio donde botan la basura a los pueblos, donde el gusano nunca muere porque botan animales que están descompuestos y bota gusanitos, y donde el fuego nunca se apaga. Dice, sí, pues ese es el infierno. Dice, pues el infierno que está fuera de la ciudad. Ah, entonces no existe el infierno tampoco. Dice, Pedro, por eso te digo que te tienes que someter. Tenemos que renovar tu mente. Oye, tendremos que decirle eso al sistema protestante de hoy. Tenemos que renovar tu mente porque tú estás enviando a la gente al infierno. ¿A qué infierno? Que muchas cosas sucedieron ahí, en esa reunión. Y nosotros tenemos que tenerlas claras porque esas son las evidencias nuestras. Lo que sucede es que la prensa a mí no me da tiempo para explicarlo así con este detalle. Pero si la prensa o las personas se meten a las páginas del internet, van a ver esto claro. Y siguió leyendo y leyendo y leyendo y leyendo hasta que dijo, esta es la verdad. Bueno, y entonces, si el cielo y la tierra fueron reconciliados, lo que falta es algo. Que nosotros que estamos en los cielos, sentados juntamente con Él, y que estamos en la tierra, necesitamos un cambio. Ese cambio está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 54. Vamos a ver ese cambio que hace falta. Ahí estamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que ya el cielo y la tierra se reconciliaron. Está todo reconciliado. En la tierra no hay nada malo. Los peces están bien lindos, los animales están preciosos, el agua, los paisajes. Aquí todo está bien. Hemos inventado de todo, aviones, la ciencia ha aumentado, la tecnología. Imagínate que yo estoy aquí en Bolivia y me pueden estar viendo cualquier parte del mundo. Pablo no tenía eso. Pobrecito, él debe estar allá. Me imagino que la medida de él es buena y dice, oye, esta partecita mía fue la más difícil, que enseñé, dejé escrito y nadie creyó en mí. Pero lo que falta aquí es un cambio, y es el cambio de cuerpo mortal a cuerpo inmortal. Esa es la recompensa. Y eso viene. ¿Y tú sabes de dónde viene? ¿Ah? De ti, de adentro. Mientras te vas renovando, eso va a ser absorbido por la vida. La misma vida va a hacer eso. Tú no tienes que decir, papá, ¿por qué tú no me lo haces? No, ya te lo hice. Te lo hice al poner mi espíritu en ti. Pero tienes que renovar la mente porque eso va a venir de ti. Va a llegar en mí primero. Un día yo voy a estar en Miami así, un poquito de esos días ahí lluviosos con una tormenta de truenos de esos que dañan televisores y dañan todo. Un día ese, de momento, ahí sucedió. Y de momento... Oye, y de momento un abrir y cerrar de ojos se mete por Bolivia, por Colombia, y empieza el pueblo de Dios, la manada pequeña que habló Jesucristo. ¡Agua, Padre! ¡Agua, Padre! Y eso nos lo va a dar Papá Dios. Así de pie vamos a leer el último verso en el 58. Búscame el 58, ahí mismito.
el verso 58. Así que, hermanos míos bolivianos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bolivia, los amo mucho, los quiero mucho. Sigamos creciendo, sigamos hablando la palabra. Gracias.